El niño salió corriendo a la escuela y su mamá le gritaba todos los días: Robert, tu rosario no se te olvide. Y Robert se regresaba por su rosario, tomaba el rosario y se iba feliz con el rosario rezándolo a la escuela. Todos los días de su vida fue a misa y rezaba él rosario. Robert todos los días de su vida rezó el rosario y todos los días iba a misa. Su mamá le dijo: hay que consagrarnos a Dios. Los dos se consagraron a Dios. Robert, su papá era alemán, su mamá francesa, y él había nacido en Bélgica. Entonces era un niño que hablaba perfectamente 3 idiomas. Robert se consagró a Dios junto con su mamá. Decidió siempre ser sencillo y bueno y consagrar su vida a ser él bien. Robert toda su vida recordó el gran ejemplo de su mamá, que lo invitó a ser terciario franciscano. ¿Hay algún terciario franciscano aquí? Sí, 4 terciarios franciscanos. Entonces Robert se hizo terciario franciscano. Entonces, siempre usaba su distintivo, siempre rezaba él rosario y siempre iba a misa, como muchos de ustedes, ¿verdad? Muy bien. Robert era un hombre muy feliz y era un hombre muy inteligente. Robert tuvo incluso con su mamá viajó a Roma para cuando fue elevada a los altares Juana de Arco, la gran liberadora de Francia. Quedó muy inspirado y decidió ahí aprender mucho de nuestra religión. Leía en latín directamente, perfectamente a Santo Tomás de Aquino, y leía la vida de los papas, y leía a los grandes filósofos católicos, especialmente a un filósofo que se llama Jacques Maritain. Jacques Maritain es el gran filósofo que hizo renacer la filosofía tomista de Santo Tomás. Y otro, Emmanuel Mounier. Le encantaba leer a Mounier. Ustedes cuando vean mi Facebook verán que pongo muchas citas de Emmanuel Mounier. Bueno, entonces Robert también era un entusiasta de Emmanuel Mounier. Pero cuando tenía 25 años, su mamá tuvo un accidente. Murió en un viaje de carroza. Robert se entristeció mucho. Se había consagrado a Dios igual que su mamá para descubrir en las penas la voluntad de Dios. Decidió hacerse sacerdote. Dijo: voy a consagrar completamente mi vida a Dios siendo sacerdote y monje. Y se lo escribió a su mejor amigo. Su mejor amigo le escribió una carta que decía: no estoy de acuerdo. Hoy los laicos, decía su amigo, deben de ocupar un lugar importante en la vida. La fe de la iglesia debe ser transmitida. Y le dijo una frase que conmovió mucho a Robert: lo estoy convencido que los santos del futuro usarán traje y corbata. Eso le impactó a Robert, que se fue a estudiar a Alemania, aprendió muchísimo, regresó y entró a la vida política. Se hizo político solo con una idea en mente. Tan había decidido ser sacerdote que hizo voto de
celibato, no casarse. Pero dijo, para hacer el bien, tengo que hacerlo como político. Hay muchos políticos que dicen que entran a la política para hacer el bien. Robert entró a la política para hacer el bien. Y se volvió muy importante, un político muy importante. Llegó la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes, cuando invaden Francia, vive en Francia él, como tenía origen alemán, le ofrecieron y era un político muy importante en Francia, muy reconocido por ser un hombre muy honesto, muy bueno. Le ofrecieron un cargo muy importante con los nazis. Robert dijo, no puedo aceptarlo. Como era un político muy importante, no se atrevieron los nazis a matarlo. Lo arrestaron y le dijeron, ¿qué necesita? Va a estar arrestado y como es un personaje importante, le vamos a dar a escoger qué necesita llevar. Tomó un jersey para trabajar y sus 32 tomos de la historia de los papas, dijo, es todo lo que necesito. Mis libros de la vida de los papas, cuando tú entras en mi biblioteca, en la parte de arriba vas a ver esos mismos libros. La historia de los papas de Pastor. Muy bien. Se llevó sus libros y durante el tiempo de la cárcel estuvo leyendo y profundizando más en su fe. Y tomó una decisión, escaparse. Se escapó y se escondía en los monasterios, donde escuchaba más a los monjes y más aprendía de Dios, aprendía muchísimo de Dios y de la doctrina social de la iglesia. Al mismo tiempo, en otros 2 países, 2 políticos también habían sido arrestados. En Alemania, el que dirigía la ciudad de Colonia, una ciudad muy importante, había sido arrestado por los nazis, por oponerse a los nazis. Es más, estuvo a punto de ser Konrad, el líder de Alemania, en vez de Adolfo Hitler. Entonces Adolfo Hitler lo primero que hizo fue arrestarlo, pero se escondió en un monasterio, Konrad. ¿Y qué creen que se puso a hacer? A leer doctrina social de la iglesia con los monjes, escondido de los nazis. Y en Italia, un político muy importante, Alcide, también fue arrestado por los fascistas por oponerse a Hitler y a todos los asesinatos que se estaban realizando por los fascistas italianos. Y también fue arrestado. ¿Y qué creen que hizo Alcide también? Leer doctrina social de la iglesia. Ellos no se conocían los 3, pero los 3 durante la Segunda Guerra fueron arrestados y los 3 se pusieron a leer y a profundizar en la doctrina de la iglesia y en su amor a Cristo, aunque los 3 eran políticos. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Robert Schuman promueve, por ejemplo, que en el lugar donde él gobierna, los franceses siempre han metido ideas laicistas. Prohibido hablar de la religión en los colegios. Promovió que en el territorio donde él dirigía se hablara de la religión en las escuelas. Y no solo la católica, la protestante para los niños protestantes y la judía para los niños judíos. Después de la Segunda Guerra Mundial, Francia estaba destruida completamente.
Y entonces dijeron, ¿quién es la persona? Dirigía Charles de Gaulle, el que había liberado a los franceses militarmente. Pero un militar no tenía idea de cómo levantar económicamente a Francia, que estaba devastada. Todos voltearon a ver a Robert y le pidieron que dirigiera económicamente Francia. Robert se hizo amigo de un joven que se llamaba Manet y platicaban y decían, no puede seguir el odio entre Francia y Alemania. Alemania había destruido completamente Francia. Los alemanes y los franceses se odiaban. Los alemanes habían elegido a Conrad, el que había sido perseguido por los nazis y que pudo haber sido el dirigente de Alemania antes que Hitler, y no hubiera habido guerra, presidente, canciller, es el título de ellos, canciller de Alemania. Alemania estaba destruida, completamente. Y Conrad era un hombre tan inteligente que un país completamente destruido lo hizo un país rico y poderoso como lo conocemos ahora. Pero Conrad era un devoto católico de misa diaria y de rosario. Robert empezó a escribir cartas a Conrad, donde hablaba de que la fe era lo único que podía romper el odio entre los alemanes y los franceses. Y luego con Manet escribió algo que se llama el discurso de Robert Schuman. Y empezó a decir, tenemos que tener una Europa unida, que no tenga odios, que logren vencer sus debilidades. Tenemos en común la raíz de ser cristianos. Eso nos ha unido siempre. Alcide, el político italiano, había sido elegido el presidente de Italia, primer ministro, le llaman allá. Alcide, al escuchar el discurso de Schuman, dijo, sí, ser cristianos nos debe de unir a los europeos. Así nació la Comunidad Económica Europea. Los que llaman los europeos, los padres de Europa, los cuatro, Schuman, Conrad, Robert y Monet, los cuatro estaban inspirados por su fe, por su profunda devoción. Y los cuatro llegaron a quitar el odio que tenían naturalmente unos a otros, porque estaban convencidos que la fe no crea muros, sino crea puentes entre los corazones. Convencidos de ello, nació lo que hoy es la Comunidad Económica Europea. Y mandaron a hacer una bandera. A los laicos les decían, miren esta bandera azul, que tiene 12 estrellas. El azul, esto es el cielo, y las estrellas, los países. Pero en secreto ellos sabían que era, y después lo explicaron, el manto de la Virgen María. Y las 12 estrellas de la Virgen, de la medalla milagrosa, de la que eran muy devotos. Robert murió poco tiempo después. Antes de morir, el Papa Paulo VI le mandó una carta donde le explicaba y le decía el Papa que estaba muy orgulloso de él, que su fe le había llevado a hacer un cambio que evolucionó toda la historia de la humanidad, la Comunidad Económica Europea. Igual Conrad, el Papa quería mucho a Conrad,
Y hace 3 años el Papa Francisco reconoció sus méritos y estamos esperando el milagro para que sea elevado a los altares Robert Schuman. Entonces a su tumba llegan muchos europeos, unos porque admiran su obra política, pero la gran mayoría porque van a rezarle, porque también nuestra fe cambia las cosas, los odios, e incluso crea sociedades mejores. Los 4 padres de Europa, que se llaman así, tenían en el fondo los 4 una sola convicción: la fe de la Iglesia. Pidamos pues, y Robert Schuman, bueno, ¿qué día creen que autorizaron la bandera de Europa? El 8 de diciembre, el día de la Inmaculada Concepción. Lo tenían muy claro ellos. Él murió un día como hoy. Pero hoy es un día también muy importante porque celebramos a San Marino. No voy a contar la vida de San Marino, solo les voy a decir que San Marino era un diácono que liberó todo un país. Por eso la república más antigua que existe se llama San Marino, un país que está en Europa, la República de San Marino. Y es la república más antigua que existe. Y ella también fue hecha por un católico que creía que la fe debe liberar a las personas. Pidamos pues para que el único que está en proceso de canonización, todos fueron muy buenos hombres, extraordinarios, pero el único que está en proceso de canonización de estos padres de Europa es Robert Schuman. Todavía no es santo, todavía no es, las oraciones no son sobre Robert Schuman, pero sí ya le podemos pedir y podemos pedir que haga milagros. Pidamos especialmente a ese político por la política de cierto país que yo conozco. Pidamos para que los valores siempre prevalezcan. Él defendió mucho que se enseñara catequesis en las escuelas. Y en Francia solo hay una región donde se enseña catequesis en las escuelas, donde Robert Schuman gobernaba. Pidamos pues para que tengamos también buenos políticos. La historia de la Iglesia ha tenido grandes políticos católicos,